Muy bien. Estuvimos hablando en la primera parte de esta serie de tiempos finales y con respecto a este tema que es la iglesia arrebatada, estuvimos viendo que era el reino, que es el evangelio del reino, que es el reino, que significa la palabra reino. Muy bien, estuvimos viendo prácticamente, vamos a hacer un pequeño repaso, estuvimos viendo acerca que el evangelio del reino son las buenas noticias de salvación, redención y perdón proclamadas y anunciadas para el ser humano, para que podamos nosotros ser compartícipes y poder participar de esta benevolencia de Dios, de este regalo de Dios. En pocas palabras, es la reconciliación, son las noticias de cómo el hombre puede reconciliarse con Dios por medio de la obra expiatoria, redentora, salvadora, hecha solamente por la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Romanos. Estuvimos hablando, estuvimos escudriñando las Escrituras y viendo que en Romanos capítulo 5, versículo 10, Colosenses 1:14 y segunda de Corintios 5:18 habla sobre esta cuestión. Muy bien, estuvimos viendo que el reino es un estado o campo o ámbito gobernado por un rey, donde sus habitantes están sujetos bajo la soberanía y autoridad de un líder absoluto, en este caso el rey mismo. Que el reino de Dios es el gobierno absoluto, soberano, eterno, sobrenatural, que ejerce dominio sobre toda la creación, tomando control, autoridad y voluntad sobre toda obra creada. Este es un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en la primera entrega de este tema con respecto a la iglesia arrebatada. Estuvimos viendo que una iglesia son todos aquellos que han declarado, me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, son todos aquellos que han declarado públicamente, que han creído por medio de la fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Y esa fe nos hace aptos para poder nosotros pertenecer a la familia de Cristo y formar parte de esa obra expiatoria, de esa obra redentora que el Señor Jesucristo hizo real cuando Él ofreció su cuerpo, su vida en la cruz del Calvario. Esa sangre nos limpia, esa sangre redentora nos limpia de toda inmundicia que el pecado haya hecho en nuestras vidas. Estuvimos conociendo también acerca de que el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de poder, es un reino glorioso, es un reino soberano y santo. Eso lo estuvimos viendo parte también, muchas citas bíblicas donde nos aclaran y tenemos un amplio margen para poder comprender esta extraordinaria obra redentora. Luego vimos las características de la iglesia, que su fundamento es Cristo Jesús, que no está establecida en un lugar. Estuvimos aclarando de que la iglesia de Cristo no es la estructura física, no es la estructura, por decirlo así, no es un edificio o es un lugar donde está establecido la iglesia de Cristo. Entonces, por eso hay que hacer esa aclaración, porque nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos que han recibido el mensaje de la salvación, que han recibido el mensaje de la redención y que han abrazado la fe en Jesús. Esa es la iglesia de Cristo, porque hay muchas iglesias, hay muchas denominaciones, existen muchos nombres de iglesia. Recordemos de que Jesucristo no va a regresar por un nombre, no va a regresar por una denominación, no va a regresar por un clero o un dogma o una religión específica. No, Señor. Jesucristo va a regresar por todos aquellos que hayan lavado sus cuerpos, sus vidas en la sangre del Cordero. Recordemos de que nuestra redención se basa en la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros abrazamos la fe en Jesús, automáticamente venimos a formar parte de la familia de Cristo, siempre y cuando nosotros vivamos bajo los estatutos, bajo los lineamientos
lineamiento y bajo la dirección de su precioso Espíritu Santo. Eso hay que aclararlo, porque una cosa es que nosotros digamos en nuestro corazón o digamos en nuestro ser, si yo creo en Jesús, pero cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Tenemos que vivir, tenemos que tomar un estilo de vida acorde a lo que hemos aprendido, a lo que hemos abrazado. Por lo tanto, como aprendimos anteriormente en la primera parte, aprendimos de que el reino de Dios es un reino de justicia. Entonces, sus habitantes, los que forman parte del reino de Dios, no pueden obrar en injusticias. No pueden estar obrando en pecado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, una de las características del reino de Dios es que es un reino de justicia, un reino que obra en verdad, que obra en una categoría pues pura, santa y eterna. Esa es la característica, eso es lo que hace la diferencia. Recordemos que la iglesia de Cristo no es terrenal. Recordemos que la iglesia de Cristo es una obra expiatoria fundamentada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con lo terrenal, con lo humano. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene esa capacidad. ¿Por qué no tiene la capacidad el hombre? Porque el hombre, por su naturaleza de pecado, no puede ofrecerse delante de Dios. Por eso dice las Escrituras que Dios mismo se ofreció y se hizo carne. Dice el Evangelio de Juan, se hizo carne, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre los hombres se manifestó. ¿Y con qué? ¿Con qué objetivo? Con ofrecerse a sí mismo para que haya una redención. Pero era necesaria en el antiguo tiempo, en el tiempo antiguo, los pecados eran cubiertos por la sangre de un cordero, que era ofrecido en holocausto. ¿Pero qué? Por ese sacrificio solamente cubría los pecados, no los quitaba. Pero este cordero, el Señor Jesucristo, fue el Cordero Santo, fue el Cordero perfecto para que el pecado sea erradicado, no solamente cubierto, sino que erradicado. Entonces, la sangre de Cristo, dice la Biblia, la sangre de Cristo es la que quita el pecado del hombre. Bendito sea el Eterno. Muy bien, entonces estuvimos viendo que el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 20. No está establecida en un lugar. Cada miembro es la iglesia. Todos aquellos que han abrazado la fe en Jesús forman parte de la iglesia de Cristo. No importa, el Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo ahí estaré en medio de ellos. Esa es la promesa. Por lo tanto, no es tan irrelevante el hecho de que vamos a reunirnos en un lugar por decirlo así, espampanante o grande o lleno de lujos. No, eso no interesa delante de Dios. Si lo podemos hacer, si nuestra capacidad está accesible, pues adelante, podemos tener, pues qué mejor, pues que tener un lugar donde podamos reunirnos y adorar al Señor con todas las comodidades, como es el sonido, el aire acondicionado. Si lo podemos nosotros costear, pues adelante, pero eso no es relevante en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo relevante es nuestra vida, es nuestro caminar con Cristo, es la fe que hemos abrazado, es como cada día nosotros vamos a encaminarnos en el Señor. Muy bien, entonces, y estuvimos aprendiendo también de que la iglesia es santa, la iglesia de Cristo es santa. Por eso, aquellos que hemos abrazado el Evangelio de Cristo, no podemos practicar el pecado, no podemos vivir en pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces nosotros, cuando venimos al conocimiento de la verdad y cuando nuestras vidas son transformadas, no podemos seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado
constricta el Espíritu Santo que mora en nosotros, y por ende pues comenzamos a tener problemas con nuestro Señor Jesucristo, y comenzamos a tener problemas con nuestro caminar en esta tierra. Luego tiene una herencia eterna. Esa es una de las promesas más extraordinarias. Es una de las cosas por las cuales pues el Evangelio de Cristo es eterno. Aquellos que hayamos abrazado esta promesa, tenemos esa seguridad que la muerte solamente es el pase, o es el pasaporte para estar, para tener esa eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tiene una herencia eterna. Esas son las características de la iglesia. También estuvimos viendo que es dirigida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía. Recordemos que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Dios Padre, y el Espíritu Santo es que en este momento nos guía a cada día, cada momento en la obra que tenemos que hacer, de predicar la palabra de Dios, de llevar el mensaje de salvación, de traer libertad, de orar por los enfermos. Es el Espíritu Santo, es la persona que nos ayuda a poder hacer la obra que Él nos ha encomendado. Solamente el Espíritu Santo lo hace. Llena también del poder de Dios. La iglesia, la característica de la iglesia es que tiene poder de Dios, y eso lo encontramos en Primera de Corintios 1:18. También en Marcos 16:17, donde habla acerca de que estas señales seguirán a los que creen. El poder de la iglesia que es guiada por medio del poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu Santo nos da la facultad, nos da el poder para orar por los enfermos, para orar por el oprimido, para orar para que se destruyan las obras del diablo. Recordemos que la palabra de Dios, que el Evangelio de Cristo es un evangelio de poder, es un evangelio donde las obras se van a hacer manifiestas por medio del Espíritu Santo, obrando de manera sobrenatural. Recordemos que el reino de Dios, una de las características es que es sobrenatural. Ese es el carácter del reino de Dios, que es un reino de justicia, es un reino de poder, y también es un reino eterno. Eso lo estuvimos aprendiendo muy bien. Entonces, y luego por último estuvimos viendo acerca de que tiene el sello de propiedad. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos al conocimiento de la verdad y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Por eso es que la iglesia de Cristo no está la presencia de Dios, por decirlo así, la iglesia de Cristo no está fundamentada en un edificio, sino que el Espíritu Santo viene a morar. En el antiguo tiempo, el Espíritu Santo descendía en ciertos personajes, en ciertas personas, en los profetas, no en todo el mundo, pero en estos tiempos todos aquellos que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Por lo tanto, dice la Biblia de que nosotros ahora le pertenecemos a Él, le pertenecemos al Espíritu Santo. Es Él el que gobierna nuestras vidas, es Él el que gobierna nuestro ser, Él es el que gobierna todo nuestro caminar. Esa es la diferencia, esa es lo crucial entre ser hijo de Dios y tener una vida religiosa. Recordemos que la vida religiosa nos da una aparente vida cristiana, pero Cristo, el Evangelio de Cristo no es religión. El Evangelio de Cristo es poder de Dios. La iglesia de Cristo está fundamentada en esa obra expiatoria, en Jesucristo mismo, guiada ahora por medio del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Entonces, estuvimos viendo en la primera parte de que la iglesia de Cristo es la que será arrebatada, no una denominación. Jesucristo no va a regresar por una denominación, no va a regresar por un nombre de iglesia, no va a regresar por un líder o un nombre de alguna organización creada. De ninguna manera. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo.
No es la iglesia del pastor tal. No podemos decir esta es mi iglesia, esta es mi congregación. No. Es la iglesia de Cristo. Formamos parte de la familia de Cristo. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos, esperando el advenimiento de nuestro gran Rey que se llama Jesucristo. Esa es la esencia de la iglesia del Señor. Por lo tanto, nosotros no podemos decir mi iglesia o esta es mi congregación, porque no hemos hecho nada para obtenerlo. No hemos hecho nada para que nosotros podamos decir este es mío, no, es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué es la iglesia de Jesucristo? Porque Él pagó con su sangre, Él pagó con precio de muerte en la cruz del Calvario, y ahora por medio de esa redención, por medio de esa palabra, por medio de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, ahora usted y yo tenemos redención, perdón de los pecados, y que esa sangre nos limpia de toda la inmundicia, de toda la obra diabólica, de todo el pecado, de toda la iniquidad que hayamos adquirido en nuestra vida. Eso es lo más maravilloso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí este es un medio repaso. Ahora vamos a ver ¿qué significa ser cristiano? ¿A qué se está refiriendo cuando hablamos de la palabra cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es todo aquel que ha tomado a bien abrazar, guardar, seguir, respetar, proclamar, anunciar las enseñanzas y estatutos de nuestro Señor Jesucristo o del Señor Jesucristo y su obra redentora por medio de la fe. Voy a repetir. Que un cristiano, ¿qué significa la palabra cristiano? Un cristiano es todo aquel que ha tomado a bien abrazar, guardar, seguir, respetar, proclamar, anunciar las enseñanzas y estatutos del Señor Jesucristo y su obra redentora. Todo esto por medio de la fe. Es reconocer a Jesucristo como Señor. Es reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y que por medio de su sacrificio, por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, por medio de ese sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, nos ha reconciliado con Dios. Recordemos que nosotros estábamos totalmente fuera del alcance, fuera de la redención, estábamos totalmente condenados, dice la Biblia, que no había redención para nosotros, pero bendito sea el Eterno, así como dice el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un cristiano es todo aquel que ha abrazado, que ha proclamado, que ha guardado, que se guarda, que ha seguido, que ha decidido respetar, proclamar, anunciar las enseñanzas y estatutos, el caminar de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Recordemos, ¿por qué decimos por medio de la fe? Nosotros, como decimos como bien explicábamos en la primera parte, nosotros no fuimos testigos presenciales. No fuimos testigos presenciales. Mas ahora, por medio de la palabra, por medio de los escritos, por medio de esta santa palabra, por medio de la Biblia, nosotros encontramos, conocemos, leemos y sabemos de que hace más de 2000 años Dios mismo se hizo carne, habitó, se manifestó a los hombres con un plan de morir en la cruz para ofrecerse Dios mismo a sí mismo, dice la Biblia, en sacrificio vivo, en sacrificio puro, en sacrificio santo, para que nuestros pecados no fueran cubiertos, sino que fueran quitados, para arrancarle las llaves a aquel que tenía el dominio sobre nuestras vidas. Aleluya, aquel que tenía oprimido, por medio de aquel que tenía la capacidad y tenía la opresión sobre toda la humanidad.
por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, ahora tenemos libertad total. Ahora podemos declarar que ahora somos libres de la opresión del diablo, somos libres de la maldición del diablo, somos libres de la maldición del pecado, y ahora podemos proclamar que tenemos vida y que tenemos vida en abundancia. Aleluya. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Es aquella que ha sido lavada, que ha sido purificada, que ha sido limpia por medio de la sangre, por medio de la obra redentora del Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo vamos a nosotros a reconocer? Vamos a reconocer que somos cristianos. Vamos a dar unos puntos muy importantes, y quiero que no se vaya a distraer, porque esto es bien importante. ¿Cómo reconocer que somos cristianos? ¿Cuál es la diferencia entre decir que somos cristianos pero nuestra vida secular está dando a ver algo totalmente diferente? Muy bien, un cristiano, número uno, un cristiano reconoce a Jesús como su único Salvador personal. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 11 y 13. Vamos a ver, 11, Hechos capítulo 4. Vamos a estar escudriñando las Escrituras. Bendito sea el Eterno, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 11. Este es Jesús, dice, este es Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, repito, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le voy a aclarar en esta oportunidad: Buda no puede salvarle, la Inmaculada no puede salvarle, las imágenes de acera, las imágenes de yeso, de cemento, de lo que sea, del material que sea, no le van a traer redención, no le van a traer perdón de pecado. Es una herejía, es una abominación cuando nosotros pedimos intercesión a un ser que ya está muerto, a una estatua, a una obra de hombre. Eso es abominación a Dios, cuando dice la Biblia que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y eso es, el nombre es Jesucristo. Solo por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo podemos tener el conocimiento y podemos tener un reconcilio genuino para con Dios. No existe tal cosa. Las religiones del mundo, todas las religiones que usted conoce hasta el día de hoy, son obra demoníaca para distorsionar, para poder hacer que el hombre sea distraído, sea confundido y se ha apartado de la verdad. Pero para eso, dice la Biblia, apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, para traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice la Biblia, por medio de esa fe redentora. Ahora bendito sea el nombre del Señor, que nos abrió los ojos, y ahora podemos conocer la verdad. Ahora podemos conocer que el único nombre, el único y verdadero Jesucristo hombre, es el que nos da la salvación por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie ha hecho ninguna obra como la que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Número 2, un cristiano reconoce que solo por medio del sacrificio del Señor Jesucristo podemos tener perdón de toda iniquidad, libertad y reconcilio para con Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 22 lo dice claramente. Vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9,
versículo 22. Vamos a estar escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque es importantísimo. No solamente recordemos de que esta serie la estamos grabando por mandato del Señor. Y bueno, aquí estamos trayendo esta palabra. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer. Vamos a capítulo 9, versículo 22. Dice claramente: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿A qué se está refiriendo? Recordemos que un cristiano tiene que reconocer que solo por medio del sacrificio del Señor Jesucristo podemos tener perdón de toda iniquidad, libertad y reconcilio para con Dios. Hebreos 9:22 se está refiriendo a que en el antiguo tiempo, cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, ellos ofrecían en holocausto un cordero, y este sacrificio cubría el pecado, no lo quitaba, pero solamente, como dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, la sangre derramada de nuestro grandioso Rey, de nuestro grandioso Salvador en la cruz del Calvario, esa sangre no solo cubre, sino que quita el pecado, quita la inmundicia, quita toda maldición. Y por medio de esa redención tenemos esa reconciliación directa para con Dios, pero solamente cuando nosotros creemos en esa obra expiatoria. Y eso lo encontramos en Romanos 5:10. Vamos a estar corriendo, vamos a estar escudriñando las Escrituras. Romanos 5:10 nos aclara y nos dice claramente en el versículo 10, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Solamente por la redención de nuestro Señor Jesucristo tenemos ese reconcilio con Dios, y ese reconcilio con Dios nos hace aptos para tener una vida eterna en su presencia. Qué maravillosa es la palabra de Dios, qué maravilloso es poder comprender el plan expiatorio, el plan maravilloso, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, un cristiano reconoce que el pecado y la práctica del mismo es lo que separa a Dios y la persona. Un cristiano reconoce que el pecado y la práctica de lo separa de Dios. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que ofende, es ir en contra de los estatutos de Dios. El pecado es la forma corrupta de actuar, la forma corrupta de actuar, la forma negativa, la forma precaria de actuar en contra de la ley de Dios. Recordemos que uno de los del carácter del reino de Dios es que Dios es un rey, es un reino de justicia, es un reino santo, es un reino de poder. Por lo tanto, el pecado en el reino de Dios es ilegal. Eso lo estuvimos viendo en la primera parte de esta entrega. El pecado es toda aquella transgresión de los estatutos de Dios. Eso es el pecado. Cuando el hombre actúa en pecado, está actuando en rebelión, está actuando en forma contraria, pero de manera terrible contra lo que Dios ha establecido. ¿Y quién es el precursor del pecado? El precursor del pecado es el diablo. El diablo, cuando se rebeló a Dios, dice la Biblia de que no se halló lugar para él en los cielos, sino que fue arrojado. Dice las Escrituras de que como se encontró pecado de altivez, de soberbia, no fue tolerado en el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de justicia. Y otro carácter del reino de Dios es que es soberano. No puede haber otro Dios, solo hay un Dios verdadero, solo hay un Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre camina en pecado, practicando el pecado es lo que lo separa de Dios. Dios no puede obrar en una persona a menos que la persona
tenga un arrepentimiento y renuncie a su vida de pecado. Entonces es cuando Dios comienza a obrar en la persona. Pero mientras el hombre se resigna, el hombre se revela, el hombre persiste en el pecado, Dios está airado con esta persona y no puede. ¿Por qué? Porque hay una opresión. Su vida está enfrascada en el pecado. El pecado es lo que nos separa. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, pero aquellos que hemos renunciado a toda obra demoníaca somos los que formamos parte de la familia de Cristo y hemos abrazado el evangelio del reino. Entonces nosotros no podemos practicar el pecado. Un hijo de Dios no puede vivir en pecado. Un nacido de nuevo no puede practicar el pecado. Un cristiano genuino lavado con la sangre de Cristo no puede practicar el pecado, porque la práctica del pecado es lo que separa al hombre de Dios, es lo que hace que Dios lo vea de lejos, que Dios no pueda obrar en su vida y no pueda cumplir el plan y el propósito que tiene para con esa persona. Así que despojémonos, dice la Biblia, despojémonos del viejo hombre, despojémonos de la vida de pecado y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí abracemos la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo para que nuestras vidas entren en un refrigerio. Aleluya. Número 3, un cristiano reconoce que es peregrino y extranjero en esta tierra. Vamos a detenernos aquí un momento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera carta de Pedro, primera carta que el apóstol Pedro escribiera, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vamos a leer nuevamente. Amados, yo os ruego que como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en nuestra mente. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Se estaba refiriendo a que todo lo que es carnal es del mundo. Todo lo que es carnal, toda la obra carnal, todos los deleites, el pecado mismo, la obra de pecado, la obra de inmundicia, la iniquidad. Recordemos que el príncipe de este mundo es el diablo, y como príncipe de este mundo él tiene control sobre ciertas áreas, sobre ciertas naciones. ¿Y cómo controla? Por medio del pecado. Entonces Pedro les dice claramente, nos aconseja: amados, como peregrinos y extranjeros. Todo cristiano tiene que reconocer que aunque estemos en este mundo, aunque estemos en esta tierra, aunque vivamos bajo una economía, bajo el dominio de un presidente, bajo el dominio de las leyes territoriales o leyes físicas terrenales, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque pertenecemos al reino de Dios y no al reino del príncipe de este mundo. Recordemos que cuando nosotros declaramos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, renunciamos a la ciudadanía de este mundo, renunciamos a lo terrenal, renunciamos a este mundo, a sus placeres, al pecado, a la vida de inmundicia e iniquidad, y ahora venimos a formar parte del reino de Dios. En el reino de Dios, vuelvo a repetir, es un reino de justicia, no obra la injusticia. Es un reino de poder, es un reino santo, eterno y soberano. Por lo tanto, aquellos que hemos muerto a este mundo, vivimos para la gloria de Dios, vivimos para la gloria de nuestro Rey, y nuestra ciudadanía no se encuentra en esta tierra, sino que está en los cielos. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Número 4, un cristiano ha muerto a este mundo, y eso ya lo mencionamos. Es necesario morir. ¿Qué significa morir? Renunciar, aborrecer toda la obra de este mundo. Recordemos que el mundo está familiarizado con Satanás. Recordemos que el mundo está familiarizado con el pecado, la inmundicia,
inmundicia, en los deseos carnales, el pecado de adulterio, fornicación, drogas, borracheras, todo lo que involucra la palabra mundo es lo que tenemos que nosotros renunciar. Nosotros, cuando abrazamos el evangelio del Señor Jesucristo, cuando abrazamos el evangelio del reino, no podemos estar nosotros coqueteando con el mundo, coqueteando con el pecado. Hoy sí, mañana no. Hoy hago esto, hoy practico este pecado, mañana me arrepiento. No, Señor, tenemos que vivir una vida radical. Tenemos que vivir una vida como lo dice la palabra de Dios, muertos a este mundo. Tenemos que morir a este mundo. Romanos 6:11 lo dice claramente. Vamos a ver lo que nos dice Romanos 6:11. Romanos capítulo 6, versículo 11, lo dice claramente. Aleluya. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces nos vamos a considerar aquellos que hemos abrazado el evangelio de Cristo, nos hemos considerado muertos al pecado, pero vivo para nuestro Dios, vivo para nuestro Cristo, vivo para el Señor Jesucristo, vivos para el reino de Dios. Esa es nuestra herencia. Aleluya. Hemos muerto para este mundo, hemos muerto, ya no practicamos el pecado, ya no vivimos en inmundicia. Ahora hemos sido lavados con la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya no vivimos atados al pecado, ya no vivimos practicando el pecado, sino que ahora nos apartamos para Dios, vivimos para Dios y tenemos una vida plena, reconociendo que nuestra redención, reconociendo que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sabiendo que lo que nosotros podamos tener estamos de paso en esta tierra, estamos de paso en este mundo, porque nuestra redención está cerca y porque sabemos que formamos parte de la familia de Cristo, del reino de Dios. Número 5, un cristiano vive para Cristo, un cristiano vive para Dios, vive para el Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21 lo dice claramente. Ya no vivimos para esta tierra, vivimos para el Señor. Hemos muerto a nosotros mismos para que Él pueda vivir, pueda ser vivificado en nuestras vidas. Filipenses capítulo 1, carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice claramente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un cristiano genuino nacido de nuevo, ya no tiene temor de la muerte. Ya no hay temor a la muerte. Porque dice la Biblia que ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni muerte, ni tribulación, ni aflicción, ni pobreza, nada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino. Por lo tanto, nuestra vida misma, para nosotros el vivir es Cristo mismo. El vivir es Cristo. Ya no es el vivir, es nuestra casa, las propiedades, todo lo que nosotros podamos tener terrenalmente. Ya nosotros no estamos esperanzados en lo que tenemos en el banco, o que lo que tenemos en propiedades, o lo que podemos alcanzar, el éxito terrenal. No, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte solamente es el pasaporte, es el ámbito en el cual nos transporta a nuestra herencia eterna. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que vivir todos los días de nuestra vida confiando y deseando la manera de que ese día será extraordinario. Número 6, un cristiano se guarda en todo su ser para Cristo. Se guarda en todo su ser. Vamos a estar enseñando en una oportunidad, ya estamos preparando lo que es la parte espiritual, la parte del hombre, el hombre espiritual, donde estaremos enfocándonos en el aspecto que es el alma, que es el cuerpo, que es el espíritu, y vamos a estar viendo cada una de esas partes a profundidad. Muy bien, dice Primera de Tesalonicenses, primera carta a los de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano vive para Cristo. Un cristiano se guarda en todo su ser, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Dice la carta a los de Tesalónica que todo esto tiene que guardarse irreprensible. La palabra irreprensible se refiere a que tenemos que ser diligentes en ver cómo nosotros nos encaminamos, cómo vivimos día a día, cuáles son las circunstancias en las cuales nos vamos a enfrentar, y de que debemos ser diligentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, porque si nosotros descuidamos una área, descuidamos nuestra alma con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros hablamos, podemos contaminar nuestra vida, podemos errar en el blanco y podemos caer en el peligro de la apostasía. Muy bien, por eso tenemos que vivir guardando nuestro espíritu, guardando nuestro ser, guardando todo nuestra alma y guardando nuestro cuerpo. La Biblia habla claramente que nuestro cuerpo no tenemos que tirarlo a la inmundicia, al pecado. El cuerpo de un cristiano no es para la fornicación, no es para el adulterio, para vivir en una vida de placer. No, Señor, tenemos que guardar todo nuestro ser, nuestro espíritu, que esté siempre conectado con el Espíritu Santo, que vivamos, que cantemos, que adoremos al Señor en nuestro espíritu, que vivamos una vida de relación plena con el Espíritu Santo, que nuestra alma, nuestras emociones estén bajo el dominio, bajo el control de nuestro espíritu. No que nuestra alma controle al espíritu, no, que nuestro espíritu controle nuestra alma y también controle nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo sea guardado irreprensible hasta el día del Señor. Número 7, un cristiano camina en santidad como estilo de vida. La santidad no es aquella cosa que vamos a vivir con alas en nuestro cuerpo y que vamos a andar en el aire. No, Señor. La santidad se refiere a que tenemos que apartarnos para Dios. La palabra santo significa apartado, puesto a un lado, preservado para. Eso significa la palabra santidad. Entonces, la santidad se refiere a que nuestra vida misma, todo nuestro ser, va a ser guardado, va a ser apartado para Dios. Vivir en santidad. Y eso no tiene que ser un momento, no tiene que ser 5 minutos, no tiene que ser por la mañana, no tiene que ser por la tarde. No es que nosotros nos vamos a guardar en ayuno, en oración en la mañana, y en la tarde vamos a estar en una discoteca. No es que hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios y en la tarde, en la noche, vamos a estar tomando el licor, nos vamos a estar emborrachando o fumando o haciendo cosas atroces. No, Señor. La santidad es un estilo de vida constante. La santidad tiene que ser un estilo de vida en el cristiano. No tiene que ser hoy sí, mañana no. No, Señor. La vida de santidad es una vida de apartarse, de guardarse todo nuestro ser para el Señor. Número 8, un cristiano guarda su regreso. Un cristiano aguarda el regreso de su Señor. Eso lo vemos en Tito 2:13. Tito 2:13 hace referencia y dice: aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, de nuestro Rey, el retorno de nuestro Dios, el retorno del Señor Jesucristo. Un cristiano va a tener que vivir una vida aguardando, esperando, teniendo esa esperanza de que un momento u otro el que ha de venir vendrá y seremos arrebatados. Dice la Biblia, seremos arrebatados para estar con Él en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Número 9, un cristiano es una nueva criatura, y eso lo vemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice claramente, usted lo puede buscar en su casa, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Habla acerca de que he aquí las cosas, todo cristiano es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Muy bien, qué importantísimo es conocer cuáles son los lineamientos, cuál es el camino que tiene que seguir un cristiano que ha abrazado la fe del Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué tenemos que ser nosotros? ¿Cuáles son los pasos para ser cristiano? ¿Cuál es el proceder para tener una vida plena en Cristo Jesús? Número 1, tiene que reconocer por medio del arrepentimiento nuestra condición delante de Dios. Nuestra condición delante de Dios, recordemos que nuestra condición antes de venir al Señor Jesucristo era precaria, llena de pecado, de inmundicia, de maldiciones, enfermedades, un montón de situaciones tremendas, porque estábamos bajo el dominio del pecado, bajo el dominio satánico, y por ende nuestra vida era precaria. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad y cuando Cristo se nos reveló a nuestro espíritu, a nuestra vida, ahora somos nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Mas ahora tenemos que reconocer, y cuando el hombre reconoce su condición delante de Dios, viene un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento es el pesar que hay en nuestro ser, es reconocer nuestra condición, es reconocer que sin Cristo no somos nada, es reconocer que hemos ofendido con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro proceder en nuestra vida. Hemos ofendido a Dios por medio del pecado. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, viene un arrepentimiento, viene un pesar a nuestras vidas, y eso nos hace que abracemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Lucas 5:32 y segunda de Pedro 3:9. Número 2, tomar nuestra cruz cada día. Lucas 14:27 habla claramente acerca de tomar su cruz. Para ser discípulo del Señor Jesucristo tenemos que tomar la cruz. ¿Qué significa eso? Tenemos que vivir dependiente de nuestro Dios para que nuestras vidas puedan encaminarse por ese sendero correcto. Recordemos, en una oportunidad yo hablé que Jesucristo es el camino, que es la verdad y la vida. Por lo tanto, el hombre tiene que tomar su cruz y caminar bajo la dirección de Dios. Lucas 14:27. Y para terminar, ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Lucas 14:26, donde habla acerca de que tenemos que estar conscientes de que nada tenemos en esta tierra, que nada tenemos en este mundo, que todo le pertenece a Él. Cuando nosotros reconocemos y entendemos esta parte de las Sagradas Escrituras, comenzamos a comprender el hecho de que en nuestro Señor Jesucristo es todo, que al tenerlo a Él, a pesar de nuestra circunstancia actual, a pesar en la condición que nos podamos encontrar en este momento, pero sabemos que cuando venimos al conocimiento de la verdad y caminamos con Jesús, Él toma todo lo que nosotros somos y lo hace nuevo, y ahora venimos a formar parte de la familia de Cristo, y ahora venimos al conocimiento de la verdad para que nosotros estemos conscientes de que tarde o temprano el que ha de venir vendrá y no tardará.